Buenas tardes con todos. Permítanme hacer un extensivo saludo a todos quienes nos acompañan en esta tarde. A nombre de nuestra vicerrectora académica, doctora Rosario de Rivas, y del equipo de biblioteca, reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxitos en el inicio de este periodo académico y de este gran reto de iniciar estudios en la UTPL. Estamos seguros que les permitirá crecer de manera personal y profesional en el transcurso de su camino. Esperamos que este espacio virtual sea de aporte para que la biblioteca ayude de forma efectiva en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bienvenidos al primer webinar biblioinformativo que tiene como finalidad dar a conocer todo sobre la biblioteca universitaria. Además, permitirá fortalecer sus conocimientos en temas como bases de datos científicos, conocidas como bibliotecas virtuales, normas de citación y referenciación APA, séptima edición, gestor de referencia bibliográfico, sistema de similitud URCUM y el sistema de teleasistencia. Es importante mencionar que contaremos con un espacio de 10 minutos para responder sus inquietudes al final de la capacitación. Ahora daremos inicio a un video. Biblioteca virtual. La UTPL cuenta con un catálogo de bases de datos científicas llamada Biblioteca Virtual, distribuida en las 5 áreas académicas y una multidisciplinaria. Para ingresar a la biblioteca virtual, tanto dentro del campus universitario como desde tu domicilio o lugar de trabajo, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la dirección electrónica www.utpl.edu.es y escoge la opción UTPL en línea. 2. Ingresa tu correo electrónico institucional y accede con tu usuario y contraseña. 3. En el catálogo de servicios y aplicaciones escoge Biblioteca y luego Biblioteca Virtual. 4. Ahora ya estás listo para utilizar todo el contenido de las bases de datos de información científica, que contienen libros digitales, revistas científicas, papers, tesis doctorales, videos, todos disponibles para tus actividades académicas. Recuerda, la Biblioteca UTPL brinda talleres permanentes en competencias informacionales para el uso y búsqueda efectiva de las bases de datos de información científica suscritas. Aplicación de normas de citación y referencia APA séptima edición y uso de Mendeley, que es un software para gestionar y compartir referencias bibliográficas. Estos recursos digitales apoyarán tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Para inscribirte, ingresa en biblioteca.utpl.edu.es. Para cualquier consulta, no dudes en comunicarte a través de nuestros canales oficiales. Bueno, a continuación, permítanme presentarles unas diapositivas donde vamos a dar a conocer los temas que vamos a tratar en esta tarde. Tenemos como primer tema lo que es base de datos. ¿A qué llamamos base de datos? ¿Sí? ¿Qué contiene las bases de datos? Contiene información científica de todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Tenemos varias formas. En el video anterior pudimos observar cómo se puede ingresar correctamente, ¿sí? Vamos a realizar un ejemplo. Dentro de las bases de datos tenemos EXCO Discovery Service, que es un integrador de información que nos va a permitir encontrar información de base de datos de trabajos de titulación y de catálogo de libros dentro de la biblioteca. Y vamos a hacer un ejemplo práctico para que sea comprendido de mejor manera. Ingresamos a www.utpl.edu.es. Hacemos clic en UTPL en línea. Colocamos nuestras credenciales, correo y contraseña. Y hacemos clic en iniciar sesión. Seleccionamos el rol que tenemos. En este caso voy a seleccionar estudiante. Luego vamos al icono biblioteca. Y finalmente a biblioteca virtual.
Y estamos listos para trabajar con nuestros recursos digitales, ¿sí? Tenemos primeramente, podemos hacerlo de dos formas. Tenemos el ESCO Discovery Service y el de EDS, que es un buscador de información dentro de las tres plataformas que tenemos: las bases de datos, los trabajos de titulación y todas las bases de datos y todos los catálogos de libros que tenemos impresos dentro de la biblioteca UTPL, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo utilizando primero el integrador de información. ¿Sí? Por favor. Ingresamos a utpl.edu.es. ¿Sí? Hacemos clic en UTPL en línea. Seleccionamos el rol. Hacemos clic en biblioteca. Y finalmente en biblioteca virtual. Y ahora podemos trabajar ya sea con el descubridor de información, ESCO Discovery Service, o con las bases de datos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo primero con el integrador de información. Y vamos a buscar. Tengo problemas de conectividad con el EDBS, ¿sí? Vamos a proceder a trabajar con las bases de datos del área biológica. ¿Sí? Dentro de lo que son bases de datos tenemos 4 temáticas, como es el área administrativa, el área biológica, un área que se llama multidisciplinaria porque abarca muchas disciplinas como es derecho, informática, arquitectura, ¿sí? Tenemos el área sociohumanística y finalmente el área técnica. Como este webinar está enfocado a los estudiantes del área biológica, vamos a trabajar con las bases de datos del área biológica. ¿Sí? Tenemos varias bases. Entre ellas tenemos Eureka, que es una base de datos que tiene información de libros digitales, ¿sí? De la editorial Elsevier Panamericana, donde podemos encontrar un sinnúmero de información que será de uso exclusivo para esta área que es biológica y biomédica, ¿sí? Entonces hacemos clic en ingrese aquí. Y tenemos los libros distribuidos en orden alfabética, dependiendo de la especialidad que queramos trabajar. Si deseo un libro de biología, hago clic sobre la letra B y biología y nos dice que tenemos 6 libros referentes a ese tema a investigar, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo visualizar el libro? Hago clic sobre este icono, dice abrir contenido. Realmente la abierta de esos contenidos es más rápida. Parece que mi internet está un poco lento. ¿Sí? Me va a permitir ver todo el contenido dentro del texto seleccionado, ¿sí? Si quiero, puedo seleccionar en la parte izquierda, tengo la sección de contenidos de o tablas de contenidos que contiene cada libro. Si voy a la sección 2, hago clic en sección 2 y me redirecciona automáticamente donde tengo la información y capítulos que tiene cada sección, ¿sí? Puedo ir leyendo, tiene todos los libros tienen todas las imágenes en HD, definición bien definidas, tienen imágenes
La información pueden irla, si desean, haciéndola un poquito más grande para que la lean de mejor manera, o también la pueden ir disminuyendo. Y pueden ir trabajando o buscar alguna palabra que deseen dentro del contenido del libro. Automáticamente nos redirige a la información. Por lo general siempre esto es un poco más rápido. Parece que mi internet está un poco lento, por eso no nos permite. Igual podemos utilizar todos estos elementos o menú que tenemos en la parte derecha, ¿sí? Y en la página siguiente, la página anterior, podemos añadir un marcador, ¿sí? Para algún tema que deseemos. Podemos marcar texto, ¿sí? ¿Sí? Y podemos utilizar todas estas. Queremos hacer más, ponerlo en horizontal o en vertical a la página y nos va a dejar hacerlo de esta forma. Vamos a trabajar con otra base de datos. ¿Sí? Tenemos otras bases de datos, como es la Atlas Video, ¿sí? En donde tenemos un sinnúmero de videos en 3D especializados en el área de salud. ¿Sí? Siempre que estemos ingresados de la forma correctamente, nos va a aparecer en la parte superior el nombre de la universidad y nos va a permitir tener en la parte superior los temarios que contiene la plataforma, ¿sí? Tenemos primero videos, donde podemos ir buscando los que deseemos, ¿sí? Los exámenes que se realizan también dentro de lo del área de medicina. Tenemos un glosario, ¿sí? Vamos a empezar por videos. Vamos a hacer clic en cualquiera de estos para que los puedan visualizar. Me interesa el video del hombro, ¿sí? Hago clic sobre el primero, ¿sí? Y voy a poder escuchar toda la información. ¿Sí? Sí, sí. Si lo puedo traducir al español en la parte superior y automáticamente me cambia el idioma. Si lo quiero ver en pantalla completa, hago clic aquí y puedo ir viendo video. Si quiero el siguiente, hago clic en siguiente video y así puedo continuar viendo todos los videos acerca del tema que estoy investigando. Tenemos un video en 3D donde podemos ver información muy clara acerca de los temas referentes a las ciencias de la salud, ¿sí? Vamos a revisar otra base de datos que ¿sí?
Vamos a revisar ahora dos bases de datos que no están dentro del área biológica, sí, pero que son muy importantes, que contienen libros digitales, que están dentro del área multidisciplinaria, en donde también pueden encontrar información para sus trabajos investigativos, ¿sí? Vamos a entrar en la base de datos que se llama El Libro, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder descargar libros digitales. ¿Sí? Si deseo un libro que tenga acerca de gestión ambiental, coloco el nombre y lo busco. Me salen todos estos resultados, ¿sí? Me sale la información completa de los metadatos, como son el nombre del autor, el nombre del libro. Por lo general, todos los libros contienen el ISBN, que es como el código único de cada libro, ¿sí? Y poder ir viendo acerca del tema, cuál de esos me interesa, ¿sí? Si yo deseo leerlo al libro La gestión ambiental en Colombia, ¿sí? Hago clic sobre el nombre del libro. Puedo utilizar ya sea una lectura en línea, ¿sí? O una descarga completa. Si yo deseo leerlo en línea, hago clic en leerlo en línea. Y puedo utilizar todo este menú que está en la parte superior de la plataforma, ¿sí? Si yo deseo poner, resaltar un tema específico, puedo utilizar estos marcadores que hay en la parte superior para resaltar, ¿sí? Resalto un tema específico. Si yo deseo agregar una nota, hago clic en agregar nota y la puedo utilizar. Y todo este sinnúmero de información que tengo en la parte superior. Si quiero imprimirlo por capítulos, ¿sí? Y finalmente, si quiero descargarlo, hago clic sobre este icono, ¿sí? Puedo ampliarlo, disminuirlo, utilizando todo este menú superior, ¿sí? Voy a trabajar descargándolo para que vean cómo son los pasos para realizar la descarga de este libro digital. Sí, pero se me está. ¿Sí? Entonces me va a pedir que seleccionen cuál estoy trabajando. En este caso estoy trabajando en mi propio ordenador. Pongo continuar, ¿sí? Me va a permitir o pedir que instale esta herramienta que se llama Adobe Digital Edition, que nos permite leer libros digitales, ¿sí? En mi caso yo ya lo tengo, entonces le voy a poner paso completado, ¿sí? Y me va a decir cuántos días necesito el libro, ¿sí? Máximo 21 días, lo puedo realizar por varias ocasiones, si le pongo 21 días y comienzo con la descarga del libro. Una vez que se me descarga el libro, hago clic sobre el icono de descarga. Y automáticamente se me abre en mi
herramienta Adobe Digital Edition, que ya tenía descargada con anterioridad. No, realmente el tiempo para realizar todos estos ejemplos es muy corto. Por eso les invitamos que todos los días martes y jueves nos acompañen a las capacitaciones de normas APA, bases de datos y Mendeley, donde podrán trabajar paso a paso todo este tipo de información que la estamos haciendo hoy. ¿Sí? Y podemos leer el libro, ¿sí? Lo tenemos descargado aquí. Cuando el tiempo de los 21 días ya caduque, nos va a salir este anuncio que dice caducado, ¿sí? Entonces, por el momento, tengo varios libros caducados, pero este libro que acabo de descargar lo puedo leer, ¿sí? Lo selecciono y puedo leer página por página toda la información del libro, ¿sí? Una vez descargado lo puedo leer así no esté en línea. ¿Sí? El libro completo lo puedo descargar. Es una forma de realizar descarga de libros de esta base de datos. El libro, que es una base de datos multidisciplinaria en donde tenemos información de varias disciplinas, ¿sí? Contamos con otras bases de datos. ¿Sí? Del área multidisciplinaria como son Science Direct y Scopus, vamos a hacer un ejemplo con la base de datos Science Direct, que es muy buena, que tiene información de revistas científicas en todas las áreas para ciencias sociales, humanidades, también ciencias de la salud, ambiental, biología. Ingresamos a la base de datos, ¿sí? Dentro de esta base de datos podemos encontrar información, ya sea utilizando palabras claves, nombre del autor, ¿sí? O nombre de alguna revista o libro. Podemos utilizar, por lo general se utiliza palabras en inglés para hacer las búsquedas en las bases de datos, pero si utilizan palabras en español, también la herramienta es inteligente y les va a reconocer, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con biología humana. ¿Sí? Vamos a poner, podemos utilizar solo las dos palabras o otra palabra adicional. Si en este caso utilizamos biología humana, hacemos clic en el icono de búsqueda. ¿Sí? Y me sale una información bien extensa de esa. Pero si yo quiero utilizar unos pequeños tics de búsqueda, puedo utilizar las comillas, ¿sí? Para que sea un poco la búsqueda más específica o más determinada, ¿sí? Sí, los que tenía bastantes resultados, ahora tengo 919, que también es un número un poquito alto, pero yo puedo utilizar los elementos que están aquí en la parte izquierda de la herramienta, en donde puedo refinar la información, o son filtros que me permiten hacer, ya sea por el tipo de artículo, ya sea por los años que quiero ver, si solo quiero los últimos 4 años, señalo las casillas, ¿sí? Y puedo ir revisando el trabajo que tenemos. Miren, ya se nos minimiza los resultados, o si quiero hacer clic sobre el tipo del artículo, ¿sí? También son los artículos de revistas, sí, ya tengo un resultado más. Entonces, utilizo de esta forma, hago que la información de investigación que realicé sea un poco más específica, ¿sí? ¿Cómo puedo abrir o cómo leo cada artículo? Sí, por lo general, siempre hago clic sobre el nombre del artículo científico y se me va a ver en formato HTML, ¿sí? Formato web, se va a poderlo leer el artículo completo, sí, en formato de página web, HTML, ¿sí? Es importante siempre que leamos la introducción o el abstract, ¿sí? O el resumen para saber de qué se trata. Cuando estoy, por lo general está en inglés, cuando estoy utilizando el navegador de Chrome, siempre automáticamente se me traduce, ¿sí? Sí. Si no lo quiero leer en línea, lo quiero descargar para tenerlo en mi computador, hago clic en Download PDF, ¿sí? Otra vez pongo Download this article y me va a direccionar al artículo completo en formato PDF, ¿sí? Si yo lo quiero descargar, hago clic sobre este icono, ¿sí? Y se me va a descargar automáticamente, ¿sí? Entonces yo lo puedo guardar luego en mi carpeta o mi computador y ya tengo el artículo disponible para la investigación que estoy realizando, ¿sí? Bueno, en honor al tiempo, esto sería máximo lo básico que se les puede dar acerca de base de datos, ¿sí? Ahora vamos a
a continuar con otro tema que estaba agendado para el día de hoy, como es normas APA, séptima edición. ¿Qué son normas APA séptima edición? Son un conjunto de reglas rígidas y sólidas que nos permiten utilizar estilos de citación para trabajos académicos, ¿sí? Dentro de normas APA tenemos dos tipos de citas directas y citas indirectas. Las citas directas o citas textuales y las citas indirectas o citas de parafraseo o paráfrasis, ¿sí? Dentro de las citas directas tenemos la cita corta de menos de 40 palabras o de hasta 39 palabras y la cita en bloque de bloque de párrafos, ¿sí? Dentro de la cita corta tenemos la cita parentética, la que antes decíamos cita basada en el texto, y la cita corta que es cita narrativa, que es la cita basada en el autor, ¿sí? Al igual que en la cita de bloque tenemos cita parentética y cita narrativa, ¿sí? En cambio, dentro de las citas indirectas tenemos solo cita parentética y cita narrativa, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para que sean comprendidos de mejor manera. ¿Cuál es el formato que se va a dar a cada cita? El formato que se va a dar a cada cita es con estos tres elementos que son autor, año y página, ¿sí? Cuando son citas directas, ¿sí? Cuando es parentética, se va a empezar siempre con la idea del autor, escrita textualmente. Va a ser un típico copy-paste de pegarlo, tal información como está, ya sea en el artículo científico, en la revista, el libro, ¿sí? Donde sea la fuente de consulta. Y al final va a ir el apellido, el año de publicación y la página. Y luego cerramos el paréntesis. En cambio, en la cita narrativa, que es la que decimos basada en el autor siempre va a ir al inicio. Apellido del autor, ¿sí? Luego el año de publicación entre paréntesis. Luego la idea del autor escrita textualmente. Entonces, hay que saber diferenciar entre una cita parentética y una cita narrativa. ¿Y cuáles son los elementos que se van a trabajar? Tenemos las reglas para citas de cortas de hasta 39 palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué se agrega a una cita corta de menos de 39 palabras? Sí, hasta 39 palabras. Se agrega comillas alrededor del texto, se incorpora la cita en su propio texto, no insertamos puntos suspensivos al principio o al final de una cita, a menos que la fuente original incluya puntos suspensivos, ¿sí? Y se finaliza con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una cita corta parentética, ¿sí? Entonces, siempre es importante recordar que tenemos que empezar con una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Entonces, empezamos con la información, luego como es una cita directa, utilizamos las comillas dobles, ¿sí? Ponemos la información y finalmente colocamos la cita, ¿sí? Ponemos el autor, que en este caso es Sabater, el año de publicación 2005 y la página. Y finalmente el punto, porque puede ser que más adelante haya más información, si como es una cita corta, parentética. En cambio, en una cita corta narrativa, ya decíamos que igual empezamos siempre con una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Luego empezamos con el nombre del el apellido del autor, el año de publicación, ¿sí? Luego la información, luego la cita, el texto, ¿sí? Entre comillas, y finalmente la página. Ahora vamos a ver las reglas cuando son citas de bloque o de más de 40 palabras, ¿sí? En este caso ya no utilizamos comillas dobles, ¿sí? Empezamos en un nuevo bloque o un nuevo párrafo, ¿sí? Colocamos sangría todo el bloque, ¿sí? A todo el bloque de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Si la cita presenta varios párrafos, a partir del segundo se añade una sangría de 1.27 en la primera línea, ¿sí? Y no agregamos punto al final del cierre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de citas directas de bloque. Entonces, cuando es una cita parentética, empezamos con una información, ¿sí? Entonces, empezamos con, a todo el bloque le ponemos una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Como nos decía que son dos párrafos o bloques que tienen el mismo autor, al siguiente párrafo también le colocamos una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Y finalmente colocamos la cita.
En este caso son dos autores, Alderson y Castillo, coma, el año de publicación y la página. Y aquí ya no colocamos, porque si termina el bloque, no colocamos un punto al final, ¿sí? No colocamos. En cambio, en la cita narrativa, empezamos con la sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Y con el apellido del autor, Flores, el año de publicación entre paréntesis, ¿sí? Y luego, como tenemos más adelante el párrafo, a este todo le colocamos la sangría de 1.27 y finalmente la página. Eso sería todo con respecto a citas directas. Cuando tenemos citas de parafraseo o de paráfrasis, sí, tenemos algo adicional, ¿sí? En esta cita de parafraseo o paráfrasis se reafirma la idea de uno en palabras propias, ¿sí? Se permite resumir, sintetizar la información o contrastar detalles más importantes acerca de la información que estamos buscando, que estamos investigando, ¿sí? También tenemos que centrarnos en la información más importante y comparar los detalles, ¿sí? Relevantes. En cambio, en este formato, utilizamos, prácticamente serían dos elementos como obligatorios, y la página sería opcional, ¿sí? Es opcional. En la cita parentética se aplicaría de esta forma, va primero la idea del autor en palabras propias del investigador, el año, el apellido y el año, ¿sí? Estos son obligatorios, ¿sí? Al final, en cambio, en la cita narrativa va el apellido y el año de publicación y luego las citas. Como les digo, en este caso, solo los dos elementos son obligatorios, el autor y el año, y la página es opcional, ¿sí? Pues la puede poner como no. Tenemos aquí dos ejemplos de citas de parafraseo. La cita parentética, no, se ha colocado la cita López, sí, pero no se ha utilizado la página. En cambio, en la cita narrativa, utilizamos el autor, sí, el año de publicación. En este caso, tenemos dos apellidos del autor. Es importante mencionar que cuando usted busca la fuente de consulta, si está con un autor, coloca solo un apellido, pero si está con dos apellidos, igual tiene que colocar tal y cual está en la fuente de consulta. Al igual, si tiene los dos apellidos unidos por un guión, lo tiene que colocar exactamente como está. ¿Sí? También cuando trabajamos con un autor corporativo, se cita, cuando hablamos de autor corporativo, podemos hablar de institutos educativos, hablamos de universidades, de ministerios, de asambleas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando trabajamos con un autor corporativo? ¿Sí? ¿Cómo se tiene que hacer la cita? Cuando es la cita por primera vez, se coloca el nombre completo del autor corporativo. Se coloca el nombre completo del autor corporativo, ¿sí? En este caso hemos hecho un ejemplo con la universidad, es Universidad Técnica Particular de Loja. Colocamos en la cita parentética, colocamos corchetes con el acrónimo o las siglas, el año de publicación y la página, ¿sí? La primera vez que colocamos la cita, pero si tenemos citas a futuro, vamos a utilizar ya solo el acrónimo y el año de publicación, ¿sí? En cambio, en la cita narrativa, como siempre se empieza con el autor en la cita narrativa, ponemos Universidad Técnica Particular de Loja y el acrónimo entre paréntesis UTPL 2016, ¿sí? Le ponemos con el año, entre paréntesis. Igual, si utilizamos luego citas a futuro, ya empezamos poniendo solo la UTP, ya solo el acrónimo del autor corporativo, y luego el año de publicación, ¿sí? Entonces, la primera vez es importante que siempre se ponga el nombre completo para saber de qué institución se trata. Ahora, como tenemos según el número de autores, en el caso que estemos trabajando con dos autores, es importante destacar que cuando hacemos un trabajo de titulación o de investigación, un artículo científico y lo vamos a trabajar en inglés, se utiliza el signo ampersand para referencia y and
para la cita narrativa y luego otra vez ampersand para la cita parentética. Entonces, es importante conocer esto. En inglés, solo las referencias van todas con ampersand para las referencias, que es el listado que va al final, am para la cita narrativa y ampersand para la cita parentética. En cambio, cuando trabajamos en español, utilizamos siempre para unir los autores la Y, ¿sí? La Y o Y, que algunos tengan, ¿sí? Para, ya sea para citas o para referencias, ¿sí? Tenemos aquí dos ejemplos de cita parentética, un ejemplo de cita parentética y un ejemplo de cita narrativa. Entonces, ¿cómo van a ir? Como estamos trabajando en español, ponemos el autor Gutiérrez y Rojas, coma, el año de publicación. Cuando es parentética al final y cuando es narrativa, vamos, en cambio, empezamos siempre con el autor Gutiérrez y Rojas, luego el año de publicación. ¿Sí? Cuando son de 3 autores en adelante, de 3 a más autores, en este caso, aquí hay el cambio que se hizo de la sexta a la séptima edición. Cuando son de 3 a más autores, automáticamente se debe mencionar al primer autor y agregar las letras et al, ¿sí? Et al, que significa y otros, ¿sí? Y otros, sin cursiva, ¿sí? Cuando es una cita parentética y tenemos de 3, 4, 5 autores, automáticamente lo ponemos el primer autor, ¿sí? Entre ellas Castillo et al punto, coma, el año de publicación. Y si es narrativa, empezamos con el autor, Castillo et al punto, el año de publicación y luego la información y el texto, ¿sí? Es importante. Esa es la variación que se dio de la sexta a la séptima, que a partir de 3 autores automáticamente se pone el primero y las palabras et al punto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que hemos visto ha sido lo que son citas bibliográficas. Ahora vamos a ver lo que son las referencias, que son el listado de información de donde se tomó para realizar el trabajo investigativo. ¿Sí? En este caso tenemos en la norma ZAPA séptima edición nos dice que podemos utilizar hasta 20 autores dentro de nuestra referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. Es importante destacar también que cuando tenemos 20 autores, entre el autor 19 y 20 va la letra Y, ¿sí? Cuando son 20 autores exactamente, ¿sí? Sería entre el 19 y el 20 va la letra Y, sin negrita, le hemos colocado con negrita para que resalte, se den cuenta, ¿sí? Entonces van todos los autores, los apellidos de los autores con las iniciales del nombre, ¿sí? Con comas para separarlos. Entre el 19 y 20 autor va la letra Y, ¿sí? Luego va el año de publicación. Finalmente, luego el nombre del libro o del artículo en cursiva y finalmente la editorial, ¿sí? En cambio, cuando ya no sean 20 autores exactamente, sino sean 21, 22 o 23 autores, se lo coloca de la siguiente forma. En este caso, entre el autor 19 y el último colocamos 3 puntos suspensivos para decir que habían más autores, pero que no los pudimos colocar, ¿sí? Porque solo las normas ZAPA séptima edición nos dice que en las referencias podemos colocar hasta 20 autores, ¿sí? Luego colocamos el año de publicación, el nombre del libro y finalmente la editorial. Es importante, hemos puesto acá abajo que de toda esta referencia bibliográfica, la cita es esta corta de acá abajo, ya sea parentética o narrativa. De todo este ejemplo de referencia, solo la cita es muy corta. Foster et al. Punto 2018. Si es entre paréntesis, si es parentética o si es narrativa, empezamos con Foster et al. 2018 y luego la información en texto. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo de un libro, de una referencia de un libro impreso y un libro en línea, ¿sí? Los elementos son parecidos. Dentro de los elementos tenemos los apellidos, las iniciales de los nombres, es 1 o 2, igual se la debe colocar, ¿sí? El año de publicación, el título del libro en cursiva, la edición si la tuviese, ¿sí? Y la editorial. Aquí tenemos el ejemplo Vázquez, JG, ¿sí? Son las iniciales del nombre, el año de publicación 2011, el nombre del libro en cursiva que se llama El ruido de las cosas al caer, en este caso la quinta edición, que se coloca tal y cual está, si está de esta forma, la colocamos de este, si está con quinta, igual la coloca tal y cual está en la fuente de consulta, y finalmente la editorial. Los elementos son los mismos para un libro en línea, lo único que se adiciona es el link o el URL de
donde se sacó el libro en línea, ¿sí? Va igual en el ejemplo en línea, va el autor, que sería Calder, las iniciales de los nombres, el año de publicación, el nombre del libro, ¿sí? En este caso no ha tenido edición, entonces no se la coloca, ¿sí? La editorial, que es International Monetary Fund, y finalmente el URL o link que queramos, ¿sí? ¿Sí? Tenemos a continuación un ejemplo de un artículo de revista Condoy, ¿sí? El DOI es, todos los artículos científicos que son revisados por pares contienen DOI. Dentro de los elementos que se utiliza para una revista, un artículo de revista, tenemos el apellido, las iniciales del apellido, las iniciales del nombre, perdón, ¿sí? El día, y mes y año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista, el número de la página de inicio, el número de la página del final y finalmente el DOI, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos Castañeda Naranjo, que en este caso tenemos dos apellidos del autor, lo hemos colocado a los dos, ¿sí? Si hubiera estado solo uno, tendríamos que colocarlo solo al uno, es importante conocer esto. Las iniciales del nombre, ¿sí? El otro autor, que también tiene los dos apellidos, Palacios Neri, ¿sí? La inicial del nombre. 22 de mayo de 2015, que es la fecha de publicación. El nombre del artículo, que este no va en cursiva, solo va sin cursiva, nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. El nombre de la revista siempre va a ir en cursiva, ¿sí? Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. El volumen, que es el 7, el número de la página, que es el 12, ¿sí? El número de página de inicio, que es 1, y del final, que es 49, ¿sí? Y finalmente el DOI, ¿sí? Que tenemos aquí, que es como un URL más o menos o un link, ¿sí? Sino que contiene a veces para identificar cada artículo científico. También nos da a conocer que se debe incluir el mes y el año cuando las revistas son publicaciones mensuales. Si solo son publicaciones mensuales, solo se pone el mes y el año. Pero en el caso que sean publicaciones diarias, se pone día, mes y año, ¿sí? Entonces, si solo son mensuales, cada mes, mes y año. Pero si son diarias, día, mes y año. Eso es importante que tener en cuenta, ¿sí? Para luego, cuando realizamos las referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, tenemos como otro tema lo que es Mendeley. Mendeley es un gestor de referencia bibliográfico. Este tiene dos aplicaciones, la aplicación web y la de escritorio, que la podemos descargar. Son gratuitas, ¿sí? Este nos permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación. Voy a indicarles realmente cómo es la herramienta. Realmente por el tiempo no se puede dar más a detalle cómo es la creación de la cuenta, cómo es la descarga de la herramienta, sí, pero esta es la herramienta en donde se va a bajar la información de los artículos científicos. Es importante conocer que se debe realizar, si usted baja artículos de base de datos como los que vimos anteriormente, la información siempre va a ser completa y de primera mano, ¿sí? Verificable más que nada, ¿sí? Dentro de Mendeley, tengo ya algunos artículos científicos ya descargados, ¿sí? Voy a hacerles un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona Mendeley, ¿sí? Abro mi editor de Word, de texto Word, ¿sí? Puedo colocar alguna información, que desee, ¿sí? Voy a pegar alguna información para que lo conozcan. Tome información de alguno de estos artículos científicos que descargué. Y si deseo citar, tengo aquí la información, estoy trabajando con mi editor de texto Mendeley, ¿sí? Y quiero citar
un ejemplo nada más aquí, ¿sí? Y le pongo al final donde quiero realizar la cita, voy aquí a referencias, hago clic en insertar citación, ¿sí? Me aparece esta pequeña ventana, hago clic en Go to Mendeley, ¿sí? Y busco de cuál de estos saqué la información o de cuál de estos artículos científicos tomé la información y coloco o hago clic en Cite, ¿sí? Automáticamente me cita. Es importante siempre revisar aquí en esta parte superior donde está referencias que sea el estilo correcto. Si hago clic aquí, ¿sí? Y veo que está APA, séptima edición, ¿sí? Y así continúo citando todo mi trabajo de investigación, ¿sí? Entonces otra vez hago clic aquí, Go to Mendeley, tomo otro, solo es un ejemplo nada más, ¿sí? Y sigo citando, ¿sí? Al final, si yo quiero insertar mi bibliografía o mis referencias, coloco referencias y hago clic solo en insertar la bibliografía y automáticamente me inserta la bibliografía, ¿sí? Bueno, por el tiempo no se les puede dar una capacitación más a detalle, pero como les digo, les invito a las capacitaciones del día martes y jueves, les voy a indicar dónde se pueden inscribir más adelante, ¿sí? Entonces, realmente este sería nuestro gestor de referencia Mendeley, en donde lo podemos trabajar, ¿sí? También tenemos el sistema de similitud, URCU, ¿sí? Que es una herramienta que nos permite ir detectar y prevenir también lo que es gestionar el plagio, ¿sí? Entonces, si ustedes realizan todos los trabajos de investigación utilizando citas bibliográficas correctamente, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces, podemos trabajar correctamente. Les voy a indicar cómo, dónde tenemos información más a fondo acerca de URCU. Ingresamos aquí, al navegador, ponemos urcum.utpl.edu.es. Aquí tenemos más o menos cómo se trabaja con el sistema, cómo detecta la similitud, el parafraseo, ¿sí? Las citas que usted realiza, ¿sí? Es un sistema más enfocado a lo que es la docencia, ¿sí? Entonces, a ellos se les da una clave de usuario a sus profesores, de usuario y una contraseña que puedan acceder, ¿sí? Realmente este es el sistema de similitud que se maneja, ¿sí? Aquí tenemos algunos también, algunos manuales en la parte posterior para que ustedes puedan también revisar y puedan saber un poco más del tema. Y finalmente, darles a conocer el servicio de teleasistencia que tenemos dentro de Biblioteca UTPL. Voy a indicarles cómo ustedes pueden acceder, si tienen alguna dificultad para poder acceder a nuestras bases de datos, a nuestros trabajos de titulación, sí, les voy a indicar cómo pueden acceder. Ingresamos siempre a través de la página oficial de la universidad, www.utpl.edu.es, ¿sí? Nos desplazamos para la parte inferior, ¿sí? Y hacemos clic en bibliotecas, ¿sí? Biblioteca. Estamos en biblioteca y podemos, tenemos aquí este icono que dice teleasistencia, donde podemos resolver todas las inquietudes sobre recursos bibliográficos. Sobre los recursos bibliográficos, sobre los recursos bibliográficos que tenemos, si yo hago clic aquí, automáticamente se conecta. Sí, estamos trabajando con la herramienta Teams para que ustedes puedan. Si no saben el manejo, automáticamente nos llama a alguno de los funcionarios de la biblioteca y los atendemos con gusto. También tenemos dentro de
tenemos dentro de biblioteca la bibliografía básica, que ustedes la pueden conocer, ¿sí? Tenemos aquí bibliografía básica, hacemos clic sobre bibliografía básica y se me despliega todo el material bibliográfico que están utilizando los docentes como libros básicos para sus trabajos para sus materias que están teniendo todo. Entonces estamos distribuidos por titulaciones, sí, tenemos por titulaciones, por ciclos, sí, entonces, y por áreas académicas, dentro del área técnica, hasta si quiero área técnica o de pregrado, sí, entonces tenemos toda la información. Ustedes pueden buscar el libro o la materia que deseen, sí, y tenemos toda la información dentro de la bibliografía básica. Tenemos dentro de nuestras bases de datos, tenemos, me descarga pronto, con además un poquito de conectividad, sí, pero tenemos toda la información de los libros que se están utilizando dentro de sus carreras, ¿sí? También tenemos, también tenemos, dentro de la biblioteca tenemos lo que es los microtalleres que les comentaba anteriormente, ¿sí? Tenemos la inscripción, pueden hacerla a través de, hacemos clic sobre inscripción a microtalleres, ¿sí? Y podemos acceder a inscribirnos a los microtalleres que tenemos todos los días, martes y jueves. Hacemos clic, qué día tenemos disponibilidad, si ponemos los nombres, llenamos todos estos datos y ponemos registrar, ¿sí? Entonces, realmente estos serían todos los temas que vamos a abordar dentro del webinar biblioinformativo. Les agradezco mucho por la atención prestada y que nos den a conocer todas sus inquietudes a través de todos los canales de Biblioteca UTPL. Muchas gracias.